El próximo jueves se abre aquí en París el festival Qué Gusto, dedicado a la gastronomía mexicana, cocina tradicional, que ha sido considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Más de 30 establecimientos, entre bares, restaurantes e incluso galerías, participan en este evento hasta el 25 de junio en una rica programación de actividades para dar a conocer a los parisinos las excelencias de la gastronomía mexicana. Y precisamente para hablarnos de este festival y de su trayectoria en el mundo de la gastronomía, tenemos con nosotros al chef mexicano Antonio Cortés Barrenque. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Quien ha venido magníficamente acompañado de Jimena Velasco, la impulsora de este festival, que ya va por su tercera edición, por cierto. Buenas tardes, Jimena. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias a ambos por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Permíteme que explique antes que nada que Antonio Cortés ha nacido en Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, en 1988, y que allí en México vas a realizar estudios de hostelería y restauración. Pero me gustaría que nos contases cómo nace en ti ese amor de la cocina. Quizás viendo a tu madre cocinar. Principalmente viendo a la familia al lado de mi padre, a la abuela, a mi padre. Yo antes de basarme en la gastronomía, en la hotelería y la restauración, lo que quería era jugar fútbol. Me encantaba el deporte, como buen mexicano, ¿no? A todos nos gusta el fútbol. Y para entrar a los estudios universitarios me dije, pues, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y pues recordé mi infancia, recordé a mi madre, recordé a mi abuela, recordé a mi padre, todos alrededor de la cocina. Y sobre todo que es algo que me iba a hacer viajar en un futuro, ¿no? Y heme aquí ahora en París, más que nada, más casi 15 años después de haber iniciado mis estudios en la gastronomía. ¿Cuáles fueron, Antonio, esos platos que te fascinaron? Uy, hay bastantes. ¿De tu abuela? Mi abuela, lo que más recuerdo son las tortillas hechas a mano. Y sobre todo también mi abuela venía del norte de México, en el cual se hacían las tortillas de harina. Entonces pasábamos tardes a hacer tortillas de harina, hacíamos tamales con mi otra abuela materna, hacíamos tamales en hoja de aguacate. Entonces todos esos son bonitos recuerdos de la infancia que me hicieron tomar esta decisión en aquel entonces de volverme chef, ¿no? Querer ser chef. No es nada extraño, Antonio, que la cocina tradicional mexicana haya sido considerada patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Aunque es bien material, ¿no? No, es material, pero en todo el concepto del materialismo, ¿no? Se trabaja con las manos, se trabaja con la vista, con el olfato, completamente material. No, la cocina prehispánica, la cocina novohispánica, no entraba ningún utensilio digamos, ni de madera ni de nada. Todo era a mano, a mano, a mano. La masa amasábamos a mano. Oye, podemos encontrar un tantito ¿cómo se llama? Para hacer para el maíz, los molcajetes, pero pues eso era posterior. Está cambiando la cocina mexicana. Está cambiando bastante y está cambiando para muy buen sentido. Muy buen sentido gracias a que, como los festivales Qué Gusto o como otras cuestiones que se hacen en México, se le están dando un boom y gracias a chefs reconocidos en México y a través del mundo, se puede romper ese concepto de cocina Tex-Mex que se tiene en el internacional, en otros países como en Francia, por ejemplo. Y entonces vamos a romper esa barrera y dar realmente a conocer los platillos que se comen todos los días en México. Y un día, Antonio Cortés, en 2010, México se te queda pequeño y te vienes aquí a París para descubrir una de las más importantes gastronomías del mundo, ¿no? La francesa. Exactamente. En aquella época, se puede sonar muy corto, ¿no? El 2010, pero en aquella época todavía Francia era, digamos, la madre de la cocina. Y hay muchas prácticas, muchas técnicas francesas que se quedan en esa cocina nueva mexicana. Entonces, a lo que yo vine era aprender realmente esas técnicas, aprender la cocina francesa, la cocina europea. Pero ya estando aquí, pues volvemos la vista para atrás y retomamos lo que es la cocina mexicana y la queremos dar a conocer aquí. Curiosamente, la historia ha hecho que la cocina francesa sea muy conocida en México y al revés, ¿no? Aquí Exactamente. Por ejemplo, en el siglo XIX, con Porfirio Díaz, que daba sus grandes banquetes en Palacio de Gobierno en México, pero banquetes a la francesa. Y guante blanco, charolas, los menús que hay de la época del siglo XIX eran menús casi francés al 100%. Entonces de ahí hay un poco de esas técnicas que se dan en México, pero bueno, la cocina de los nobles, la cocina de los pobres, en México siempre ha sido la cocina que hoy conocemos como la cocina prehispánica y la cocina mexicana, ¿no?
Antonio, tu experiencia culinaria aquí en Francia la inicias en el mítico restaurante Le Pré Catalan, el Prado Catalán, que tiene 3 estrellas, ¿no? En Sí, la guía Michelin. así es, hice ahí unas prácticas, 4 o 5 meses estuve, y muy duro, ¿eh? Muy duro esas prácticas, y muy interesante, pero jornadas laborales muy pesadas, de 7 de la mañana hasta 11 de la noche, haciendo lo que le llaman aquí la coupure, pero se aprenden detalles, técnicas, un gran equipo de trabajo que había en aquel entonces cuando me tocó estar, y sobre todo un restaurante de 3 estrellas Michelin en el cual pues, ha habido muchísima historia también, como el Pre-Catalán, ¿no? Tan dura es la disciplina en un gran restaurante como el Pré Catalan, por ejemplo. Se habla que incluso es como la disciplina militar, o peor. Efectivamente, dependiendo de cada chef, pero sí se puede llegar a ver cierta disciplina militarizada, ¿no? Completamente. Yo siento que hoy se están rompiendo un poquito esos códigos de militares en las cocinas, eh, pero sí, o sea, sí es disciplina al 100%. Hacemos esto así, 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 y todos los días es las mismas tareas, las mismas tareas, las mismas tareas, hasta el último minuto del servicio. ¿Cuál es la tarea más difícil que te han encargado en ese restaurante? Como practicante, yo siento que abrí mucho mi mente y no me puse tareas difíciles en ese entonces. Lo que yo quería era aprender. Era aprender. Sí, era muy, muy cansado corporalmente, digamos. Pero yo creo que lo más difícil era levantarse a las 6 de la mañana y dormirse a las 12 de la noche, ¿no? Difícil. Antonio Cortés, paralelamente continúas tus estudios y vas a licenciarte como profesional de la gastronomía en la Universidad de Cergy-Pontoise, no lejos de París. Esa es la marca de la casa, estudiar, estudiar y estudiar. Sí, sí, sí. Eso ha sido mi ahora sí que mi pequeño detalle es seguir estudiando hasta donde se pueda, ¿no? De hecho, sigo estudiando, bueno, sí, sí, continúo estudiando hasta el año pasado y uno sigue aprendiendo todos los días. Inclusive en mi trabajo actual sigo aprendiendo todos los días, sigo queriendo probar otras cosas, nuevas culturas, nuevos platillos, no, ahora sí que nuevas personas que llegan me preguntan por ciertas cosas. Hay que hacerlo, ¿no? Tu trabajo se basa sobre todo en la fusión, ¿no? De dos cocinas que conoces muy bien, la francesa y la mexicana. ¿Se adapta bien la cocina a la fusión? ¿O a veces hay resistencias? Gracias a que esta cocina francesa tuvo ciertas influencias en la cocina mexicana, hay un gran acceso entre las dos. Se facilita mucho el trabajo de fusión entre ambas. Y yo siento que hoy en día hay un trabajo hecho y resultados que la mayor parte del tiempo satisface a los comensales. Me contabas que continúas estudiando, estás en un máster en la Sorbona sobre geografía de la alimentación y culturas alimentarias. La mundialización también llega a la cocina, ¿no? ¿O ha llegado La ya? mundialización llega a la cocina, llega y se va, creo. Y vuelve a regresar. Es todo un ciclo. Es como un poco como en todo. Sí, la mundialización llegó a la cocina y empezamos a vivirla con esta gran sobreproducción de alimentos y las nuevas tecnologías. Y gracias a grandes chefs como Fernanda, por ejemplo, que dan a conocer miles de utilizaciones en la cocina y todo el mundo lo quiere hacer en el mundial. Sí, la mundialización llega. Pero yo creo que ahorita se están rompiendo, estamos regresando un poquito a nuestros orígenes, ¿no? Me contabas antes de empezar el programa que estás trabajando con superalimentos. ¿Qué son esos grandes alimentos? Así es, los superalimentos, en lo que estaba trabajando ahora sí que para terminar mi maestría, me basé en 3 alimentos mexicanos, 100% mexicanos de origen prehispánico, que es el amaranto, la chía y la alga espirulina. Los superalimentos van a podernos ayudar ahora sí que a alimentar a la humanidad sin tener que producir tanto ni tan caro, eso es, y consumiendo las mínimas cantidades. Tienen grandes propiedades. Grandes propiedades nutricionales, omegas 3, 6, 9, minerales, vitaminas. Ahora sí que cada superalimento va a tener sus propiedades y hoy hay mucha demanda también sobre eso. También participas aquí en París en un taller de chef, un atelier de chef. Es cierto que los que más te gustan dar son los de ceviche y el macarrón. Macarrón francés, que no tiene nada que ver con la pasta italiana. No, no tiene nada que ver, sí, exactamente es el macarrón francés y los ceviches sí son los cursos que me gusta más dar. ¿Por qué? Porque hay una historia atrás de esto y sobre todo se pueden adaptar a miles y cientos de sabores. Por ejemplo, vamos a dar a probar uno en el próximo festival que gusta, un macarrón francés con una guarnición de tamarindo con mezcal. No está mal. Entonces, ahí vemos la función franco-mexicana al 100%.
El macarrón es un pastelito pequeño con 2 capas y un relleno al interior. Parece muy fácil, pero dicen que es lo más difícil de hacer en la cocina, ¿no? Es algo técnico. Hay recetas muy simples, pero las mejores recetas son algo técnicas, como merengue italiano, por ejemplo. Que tenemos que cocer el azúcar a 121 grados, ponerla sobre las blancas montadas. Entonces hay algo de riesgo de romper la receta, pero haciendo un taller con un chef se puede solucionar las cosas, ¿no? Siempre se está rozando el desastre, ¿no? Imagino. Exactamente, pero hay veces que de los desastres salen buenos platillos. Esperemos, la tarte tatin, por ejemplo. La tarte ¿no? tatin. Volviendo al festival, qué gusto que abre este jueves. Cuéntanos, Jimena Velasco, ¿cómo surgió la idea de dar este viaje, ofrecer este viaje a los parisinos por la cocina mexicana? Pues en realidad surgió porque yo llevo años viviendo aquí en Francia y me di cuenta de que el tema gastronómico es un tema queridísimo para el francés. El francés habla de comida mucho y le gusta, eso es todo un tema. Y a los mexicanos también, en eso nos parecemos. Nos gusta comer, hacer sobremesa, hablar de recetas. Pero por otra parte también me di cuenta de que en Francia casi no se conoce sobre la verdadera gastronomía mexicana. Hay una falsa creencia, se sabe muy poco. Y a mí eso me frustraba un poco. Yo decía, a ver, no, o sea, la cocina francesa es deliciosa, pero entiendan que de México vienen muchos de los ingredientes que se usan en Europa. Muchos, ¿no? Y no lo sabían o no me creían. Aprovechando que yo trabajo en una empresa de comunicación, le propuse a mi jefe hacer un festival de gastronomía mexicana. Le gustó la idea y empezamos a buscar participantes. Aprovechamos hace 3 años el momento, pensamos que era el momento ideal para hacerlo porque los franceses están muy abiertos a descubrir nuevas cosas y nos fue muy bien y este ya es el 3er año. Para Antonio Cortés esta no es su primera participación, ¿no? No, lleva con nosotros participando desde el principio. Sí. ¿Qué tal la experiencia en el festival? Pues ha sido muy buena, muy satisfactoria, porque realmente, como dice Jimena, es romper la barrera de lo que se conoce de la gastronomía mexicana en el internacional, en el extranjero. Y la gente llega y empieza a conocer nuevos sabores, se empieza a conocer, como dice Jimena también, que por ejemplo el jitomate viene de México, pero que se consume tanto en Italia como en todo el mundo. Y por ejemplo otras cosas, ¿no? Por ejemplo la papa, podemos hablar un poquito. Y otros productos así como el chile, ¿no? Aprendan a comer chile también los franceses. Eso es algo que a mí me encanta darles a probar. Dices, vengan a comer chile, literal. Sí. Y les vamos a enseñar a comer, ¿no? Incluso habrá un festival de tacos, ¿no, Jimena? Sí, es un concurso de... Por supuesto, es para divertirse más que nada. Hay varios restaurantes mexicanos que participan en este Taco Challenge. Van a hacer una receta especial, específica para el festival y durante el festival proponen un taco a precio único en todos los restaurantes y la gente puede ir a probarlos, ir inmediatamente después a la página web del festival a votar por el taco que haya preferido y al final de esto se le dará un premio hecho por un artista, un premio a la taquería que haya ganado. Es cierto, Antonio, que en algunos estados mexicanos se obliga a los vendedores de tacos a poner una foto en el envoltorio de un cáncer de colon. Pues en algunos lados, no en todos, pero... Como si fuera una cajetilla como si fuera una de cigarrillos. cajetilla, exactamente. Pero no en todos, en algunos, pero no todos. O sea, sabiendo que los tacos pueden ser muy grasosos y que realmente sí hay que correr un riesgo de comer la cantidad. Pero es como todo, ¿no? Tomamos ciertos productos y... Por supuesto. El sobreconsumo... Con moderación. Con moderación, exactamente. Habrá una exposición incluso del artista Rodolfo Rodríguez, más conocido como Coco Vu. Sí. El autor del cartel, ¿no? Del festival. El Vamos cartel a es muy lindo porque es la expresión de la mexicanidad a todo lo que da. Alebrijes volando, poniendo tortillas, maíz, chile y cosas en la cocina de un chef francés. Coco Vu viene, no sabemos todavía exactamente en qué fecha, pero viene a exponer algunas de sus obras. Él es mexicano del Distrito Federal. Tiene alrededor de 40 años y hace muchas cosas muy interesantes, siempre con ese colorido y con esa influencia prehispánica, ¿no? En sus pinturas. Antonio Cortés, si tuvieses que recomendar
un plato a alguien que no conozca la cocina mexicana, ¿qué plato sería? Uy, siempre me preguntan eso. 2 platos. 2 platos. El mole poblano, uno, y los chiles en nogada. Cuéntanos, tradúcenlos. El mole poblano es una mezcla de chiles, es una salsa. Mole en la lengua náhuatl significa salsa, por eso el guacamole es una salsa aguacate. Y este mole poblano va a ser una mezcla de chiles, pero sobre todo lo original en este platillo es que está hecho a base de cacao, tiene chocolate. Entonces tiene chocolate, es un poco dulce, salado. Nos debe de gustar esto. Y la mayoría del tiempo se acompaña de pollo, ¿no? Y hay ciertas infinidad de mole, pero yo creo que uno que hay que probar es el mole poblano. Y la otra son los chiles en nogada. Los chiles en nogada es un plato muy típico de México del periodo realmente de la independencia, digamos el 15 de septiembre es cuando se come porque es la temporada de chiles, del chile poblano. Y es un platillo en el cual los 3 colores van a estar, el verde, el blanco y el rojo. Por cierto, está en el cartel. No Exactamente. sé si nuestros telespectadores lo ven, pero está aquí el chile. Exactamente. Y bueno, y tenemos la nogada, que es una salsa a base de nuez con quesillo. El chile va relleno con duraznos, con un poco de carne molida. Y después tenemos esa granada que va a venir a dar el color rojo. Entonces, verde, blanco y rojo como la bandera de México. Fantástico. Jimena, ¿hay algún acto que quieras destacar de entre los muchos que habrá en estos 10 días? Sí, hay muchas actividades, muchos restaurantes, sobre todo chefs franceses y mexicanos, muchos que participan este año, 17. Hay actividades interesantes y originales. Una de ellas son los talleres de cocina que Antonio va a dar en el atelier de chef. Es lunes, martes, miércoles, viernes y sábado. La información está en la página web. Y hay otro evento que se me hace muy simpático, que es la creación de calaveritas de chocolate a la mexicana, con un chef chocolatero francés. Fantástico. Sí. En fin, pues ya lo saben, a partir del jueves y durante 10 días, cerca de 40 establecimientos parisinos van a ofrecer un viaje por la gastronomía mexicana. ¡Qué gusto! Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias, Antonio Cortés, gracias, Jimena Velasco. Y si queréis volver a escuchar íntegramente este programa o incluso verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo podéis hacer en las redes sociales, en YouTube, en nuestra página web RFI en español sobre todo. Y también dar las gracias a Elena Abril, quien está detrás de los cristales, como siempre, al tanto de que todo salga bien en este programa. Y permitidme también enviar un saludo muy especial a nuestros oyentes que nos escuchan en México a través de Radio Educación o Radio Universidad de Guanajuato. Mucho éxito con Qué gusto, y qué gusto haberles tenido aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.